Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con Nira, nuestra clamidosauria. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad en reptiles, algo súper importante a la hora de tener en cuenta. Tenemos aquí a ella porque la vamos a usar un poco de modelo para que veáis que, por ejemplo, este reptil, eh, como veis, podría ser mucho más grande, mucho más obeso de lo que es. Está claro, si yo le metiera caña de comida, podríamos tener un animal, no te digo el doble, pero sí que muchísimo, sobre todo mucho más corpulenta. Pero buscamos pues no sé, un animal que sea ágil, que sea esbelto, que no tenga acumulación de grasa, lo que sería este animal. También es verdad que... espera un momento que se quiere ir, vale, ahora está. También es verdad que hay que saber también diferenciar entre el animal que tienes y la corpulencia que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un Varanus prasinus no es lo mismo que un varano de la sabana, ¿vale? Un Varanus prasinus es un animal esbelto, ágil, arborícola, que corre por las copas de los árboles. Un varano de la sabana es mucho más tosco, más pesado, y tenemos que saber la morfología de cada animal y no llevarnos tampoco a la extremez de coger y tener animales esqueléticos por no darles de comer, ¿vale? Eso que quede claro. Pero sí que es verdad que la tendencia a sobrealimentar a los animales es algo muy común, tanto en personas. Un momento, suscribiros mientras que la pongo. Vale, ahora ya está. Pues eso, sobre todo las personas que empiezan con el tema de reptiles, es como que sobrealimentan a los animales, les dan muchísima comida y quieren tener animales muy gordos. Es como una competición de a ver quién la tiene más gordo, su pogona o el reptil que sea, ¿no? Y es un fallo de los más grandes en el tema de reptiles. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el hígado graso. Eso detona al final en animales que van a morir por ello, seguramente, y si no, les vamos a cortar la vida muchísimo. No sé si os fijáis, pero por ejemplo en pogonas, ¿no veis gente que se les muere las pogonas con 2, 3 años, 4 años? Una pogona dura perfectamente, pues mira, te puede durar 15 años. He visto pogonas hasta de 22 años, pero bueno, vamos a hacer una media, 12 años. Sería una buena media para una pogona. Y se mueren con 3 añitos, 4 añitos están muertas. ¿Por qué? Pueden tener otras enfermedades, ¿vale? Pero como estamos hablando de la obesidad, del exceso de grasa en los animales, el crecimiento demasiado rápido, pues eso puede hacer y detonar que nuestro animal se muera por eso. Y parece contradictorio el pensar que la estás alimentando pues para tenerla en buenas condiciones y tener mucho tiempo, y lo único que hacemos es con la sobrealimentación y sobre todo cuando damos una alimentación basada en mucha grasa, hacemos que el animal tenga unas patologías que no queremos que tenga. ¿Cómo te das cuenta que el animal está sobrepasado de peso? O sea, físicamente, lo que decimos, si conoces el animal, a lo mejor tú tienes este animal y no conoces cuál es su morfología, digamos, no sabes si es demasiado gordo, si es demasiado pequeño, no lo sabemos, ¿no? Pues mirarlo, si estamos hablando de muchos principiantes, pero es que yo siempre hablo desde el punto de alguien que se compra un animal y no sabe bien a lo mejor ni cómo es de grande. Pues mirar fotos de animales, cómo van a ser de grandes y fijaos cómo son. Y aparte ya lo vais a ver. Un animal que ya ves que está sobrepasado, por ejemplo, en reptiles es muy común, pogonas, son animales muy glotones que se pueden pasar. El tupinambi, ese es un animal igual, fácil que se pase de peso, porque son animales que son como cubos de basura, ¿vale? Por llamarlos de alguna manera. Por ejemplo, en tortugas, la serpentina, ¿vale? Ese animal, igual. Son animales que se ven enormes, que los ves que están gordísimos porque están sobrepasados. Anda. Joder, pues por esto sí que se vale las suscripciones. Suscríbete solo por lo que ha hecho. Vale,
ahí la vamos a dejar ahí, a ver si está quieta. Por ejemplo, anfibios. La litoria, por ejemplo, la litoria es una rana que tiende a la obesidad exageradamente. ¿Por qué? Porque son animales que comen muchísimo y se les da muchísimo de comer. La ambistoma, el ajolote. El ajolote, otro animal que ves ajolotes que son enormes, son súper gordos, pero están pasadísimos y ese ajolote o esa litoria o ese tupinambi metiéndole el trayazo este de comida que le metéis, si por ejemplo, un tupinambi, me lo invento, dura 18 años, pues de esa manera os va a durar, con suerte, 8, 9, 10 años, si os lo pasáis. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que coger y darles la alimentación que necesitan. También es verdad que, por ejemplo, animales pequeños, siempre la alimentación es como más a diario, más cantidad, pero a medida que va creciendo se le va disminuyendo. Lo que no se puede hacer es tener un animal baby, a lo mejor desde pequeño, mantenerles una alimentación y seguirles así. O sea, su metabolismo, crees que no, cuando son pequeños es como mucho, es un metabolismo mucho más acelerado porque el crecimiento que necesita es mucho más acelerado, ¿vale? Pero a medida que va pasando el tiempo, veréis que el animal es como que va bajando el rendimiento y necesita comer menos cantidad. El problema de muchas veces es que cogéis animales pequeños, siempre digo pogonas, porque es que hablo siempre a gente cercana y el reptil que más se compra. Te compras una pogona baby, la pones a comer, sabes que come muchísimo, sigue creciendo, le sigues dando de comer y os metéis con una pogona con un año con medio kilo. Eso ya os digo yo que la vais a reventar, ¿vale? Va a reventar, ese bicho revienta al final. Como os digo, vais a tener problemas metabólicos a saco, problemas motrices, respiratorios, no sé, pues un montón de patologías asociadas a tener al animal en un estado que no es el suyo. Y antes era como solo en gatos, ¿no? En perros ya había perros obesos y decía, ostras, qué perros más obesos. Ahora, con el hecho de que haya animales exóticos en casa, pues ahora vemos también en animales exóticos, ves camaleones gigantes, súper gordos, ¿no? Pues al final lo que tenemos que hacer es un poco controlar las dietas, hacer un control de dieta, hacer que los animales hagan más ejercicio también. Si vemos que está un poquito pasado, que se nos pasa un poco de peso, pues el espacio donde lo tengamos, si lo podemos dar más espacio mejor, darle juego, por ejemplo, con pinzas. A tupinambis, por ejemplo, se les suele hacer mucho el darles de comer con pinzas, o por ejemplo a estos de aquí, para que se ejerciten y gasten más energía. El hacer ese ejercicio hacemos que que gasten energía y no se engorde, es como nosotros, ¿no? Si salimos a correr o comemos, pero estamos entrenando, ese exceso de calorías que estamos cogiendo con esa alimentación, la estamos quemando, por ejemplo, en el gimnasio saliendo a correr. Pues ellos igual, si tienen una vida sedentaria que no hacen nada, le das la comida en un cacharrito y él no está haciendo ningún ejercicio, encima le estáis metiendo un trayote ahí de comida, pues el animal al final se pone obeso. Pues hacerle hacer ejercicio, pues dándole presa viva, soltándole presa en el terrario, que ellos tengan que buscarse un poco la vida y que tengan movimiento. Porque al final, a no ser que sea por alguna enfermedad, que puede ser también, muchas veces es por culpa nuestra, el exceso de... A ver si va a saltar, no quiero que salte. El exceso de comida, el exceso de que no tengan espacios suficientes para desarrollarse y para ellos quemar esa comida. Y sobre todo también, si tenéis animales que son muy obesos, llevarlos al veterinario y que les hagan unas pruebas. Porque al final, nosotros, los canales pues, por ejemplo, como el mío o cualquier otro canal, damos pequeñas pautas, pero no podemos deciros verdaderamente que a lo mejor el animal está gordo y no está gordo porque esté gordo, sino porque a lo mejor yo que sé, tiene una obstrucción se le han quedado huevos retenidos, ¿vale? O está preñada,
o tiene un tumor. Tiene un tumor, tú te piensas que está gorda porque está gorda y a lo mejor tiene un tumor, ¿vale? Pues todo eso, al final es lo que os digo, tenéis que llevarlo siempre al veterinario. No podéis buscar la información en canales y si uno de un canal te da, tú puedes, yo por ejemplo, a mí me podéis preguntar y os puedo dar, aconsejar, ostras, pues esto podría ser de esto, pero nunca te voy a decir o una medicación o te voy a decir que hagáis esto en concreto, porque lo primero que no es tener animal y solo me estáis dando una información que sí, que puedo a lo mejor saberla, si es fácil os la puedo comentar, pero siempre y cuando pues ponga en riesgo la vida de tu animal, no te voy a decir nada. O sea, lo suyo es siempre llevarlo al veterinario. Y los veterinarios lo que suelen hacer es hacerles pruebas, mirarlas y seguramente que las pongan a dieta. No os penséis que bajan, no las hacen bajar muy a saco. Pues pondría una dieta como si fueran a nosotros, bajaríamos el nivel calórico de su alimentación, basándonos en la alimentación que le estabas dando tú. Hacemos una tabla calórica y iríamos bajando paulatinamente lo que es la alimentación y la bajada de estos animales. No os penséis que es como nosotros, a lo mejor que hacemos dieta y bajamos 1 kilo a la semana, por decir algo, ¿no? Pues aquí serán gramos, ¿eh? No os penséis que aquí se puede bajar, no se puede bajar 2-3 gramos a la semana, como mucho, ¿eh? No os penséis que bajaría mucho, sino también sería perjudicial para él. A nivel metabólico igual, si pegamos bajadas muy drásticas, no podéis dejar de darle la alimentación a vuestro animal, así porque sí, porque también puede tener repercusión. Pues eso, sobre todo eso. Animales obesos no nos interesa. Canales que enseñan animales muy gordos, muy bonitos, que a todos nos gustan porque nos llama la atención una reticulada y gorda, gigante, que todos sabemos, canales que lo sacan, que son preciosas, sí, muy bonitas, pero ¿cuánto va a durar ese animal vivo? ¿Cuántos años le quitas de vida? Solo por lucir algo que sí, que pasa de la media y que es muy llamativo pues visualmente y atraemos, pues como si yo tengo este clami y fuera el doble de grande, pues seguramente que mucha gente solo por ver el bicharraco que tengo, pues vendría a ver el canal, pero no va a ser el caso, porque no voy a hacer eso. Y luego, ya acabando el vídeo, deciros que la manipulación, vosotros veis aquí manipular pues a Nira. Yo hace como 20 días que hice el último vídeo donde yo la grabé, aunque yo lo subí después. Yo no la había vuelto a coger. Manipulación, estrés a saco en los animales, ¿vale? En los reptiles, no los cojáis, ¿vale? Tampoco en exceso. O nunca. Hay reptiles o anfibios que no se deberían coger nunca, ¿vale? Yo en este caso, pues os la enseño, no pasa nada. Ella está más que acostumbrada a mí, pero como os digo, llevaría seguramente unos 20 días sin cogerla. Solo la manipulación de darles de comer con pinzas, pero no manipulación, sino es el hecho de darles de comer y ya está, ¿vale? No sé si os queda claro, pero sobre todo, no tengáis animales gordísimos porque, pues porque eso, porque los vais a matar, los estáis matando poco a poco, aunque pensáis que los estáis alimentando para tenerlos en mejores condiciones. Sería el resumen de este vídeo, ¿vale? Un saludo a todos, nos vemos en otro vídeo, suscribiros y la próxima vez que salga será como esto, como un cocodrilo de gordo. No, la verdad es que no, va a seguir siendo así y poquito más, como mucho crecerá un poquito más, pero no pensé que mucho más. Hasta luego, adiós.